Bueno, mientras estamos resolviendo el tema de la presentación, quiero darles a todos la bienvenida, a todas aquellas personas, estudiantes de secundaria que están participando en estos cursos de formación para la vida. Bueno, ya está aquí la presentación. También quiero agradecer a la licenciada Magíster María Eugenia Pareja por invitarme a este ciclo de conferencias y también a todo su equipo por darnos las facilidades para realizar estas exposiciones. Mi tema es el patrimonio turístico natural de Bolivia. Voy a mostrarles una pequeña parte de lo que tenemos como patrimonio. Les voy a justamente dar algunas pautas de lo que es y también algunos ejemplos de lo que consideramos como patrimonio natural. En principio, la pregunta es, ¿a qué se considera como patrimonio natural? Es decir, ¿a qué consideramos patrimonio natural? Pueden existir algunas respuestas a nivel global y a nivel nacional. Pues nos encaminaremos a ello. Si es que tienen alguna pregunta, ¿no? Alguna pregunta o quieren responder alguna pregunta que también yo vaya a formular, quedan invitados a hacerlo. Ya pueden Yo quisiera. pueden cortarme cuando ustedes justamente lo consideren. Lucas, por favor, Lucas, a ver, vamos. Si no estoy mal, un patrimonio natural vendría siendo algo que, un patrimonio, pero que es de la naturaleza y no es construido por el hombre. Puede llegar a ser rocas, algún paisaje y cosas así, hasta un lago. Exacto. Así es. En todo caso, todos ustedes, nosotros tenemos un patrimonio que tenemos en nuestra casa, considerando el concepto de patrimonio, ¿no? Patrimonio puede ser una colección de discos, una colección de libros, ¿no? Aquello que consideramos nuestro, nuestra casa, el coche, son parte de ese patrimonio, eso se denomina activos. Pero también en el concepto de patrimonio, el patrimonio está conformado por los activos, pero también por los pasivos, es decir, patrimonio también son las deudas que se tiene que pagar a una entidad, a una organización, ¿no? Y que también forman parte de ese patrimonio. Ese patrimonio puede pasar de generación en generación. En todo caso, muchos de ustedes que tienen los abuelos, los papás, que tienen un patrimonio, ustedes se convierten en herederos de ese patrimonio, pero no se olviden también que patrimonio son esos activos, pero también los pasivos o las deudas que esos familiares, el abuelo, el papá, la mamá, tienen en las entidades bancarias. Entonces es bien importante considerar esto porque vamos a hablar del patrimonio natural que tenemos en el mundo y en nuestro país, pero ese patrimonio también tiene algunos problemas que deben ser resueltos por las instituciones y por nosotros mismos. Muchas gracias, Lucas, por tu intervención. Vamos a la próxima, por favor. Bien, por lo tanto, la UNESCO nos brinda un concepto importante sobre patrimonio natural y considera que son los monumentos naturales, las formaciones físicas, biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional. Y este valor universal excepcional se repite en este concepto que vamos a ver. ¿Qué es excepcional? ¿Qué es un valor universal excepcional? ¿Alguien me podría responder si es que lo desea? Bien, un valor universal excepcional es algo único,
algo único que se encuentra en algún país, en algún territorio. Excepcional es porque es único, ¿no? Entonces, ese tipo de patrimonio, por supuesto que en nuestro país lo tenemos y lo vamos a ir viendo poco a poco. Eso único que tenemos son estas especies únicas, estas especies que se encuentran en algunos lugares de nuestro territorio y que no se pueden ver en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, también la UNESCO considera las formaciones geológicas, fisiográficas, las zonas estrictamente delimitadas. La UNESCO nos dice, tienen que estar delimitados esos espacios, ¿no? Para considerarlos como un patrimonio universal. ¿No? También son zonas naturales, y lo que decía Lucas, ¿no? Es decir, se pueden considerar lagunas, bosques, lagos, ríos, ¿no? Pero que tengan un valor universal excepcional, que sean únicos. Por ejemplo, las especies endémicas que tenemos, y aquí ya me adelanto, las especies endémicas son especies únicas que solamente viven en un lugar, en una región, en nuestro país. Así como en nuestro país, otros países también tienen esas características de que tienen especies únicas en sus países. Bien, vamos avanzando, por favor. Claro, estos conceptos vienen de la UNESCO, vienen de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ¿no? A partir de una conferencia que se ha dado en 1972, este concepto de patrimonio natural universal no ha sufrido cambios desde esa fecha. La próxima, por favor. Bien. También, para ir avanzando, la próxima, por favor. Creo que no está. Ahí está. Aquí hay una distribución de ese patrimonio natural y cultural que hay en el mundo, ¿no? Es importante señalar que este mapa lo que nos muestra es la concentración de aquellos sitios, áreas protegidas, pero también monumentos, ¿no? Culturales, complejos arqueológicos, etcétera, que han sido declarados por la UNESCO como patrimonio mundial. De ese conjunto de patrimonios hay dos, ¿no es cierto? Los culturales y los naturales. Y dentro de estos patrimonios naturales tenemos hasta ahora 213 sitios considerados patrimonio natural y 869 de patrimonio cultural. La concentración más importante que se da a nivel global de esos patrimonios, como podemos ver justamente, es en Europa, ¿no? En Europa que ha concentrado justamente esa nominación de patrimonio, sobre todo de patrimonio cultural, ¿no? En todo caso, en nuestro país contamos con un patrimonio. Vamos a la próxima, por favor. En Bolivia, ¿cuál es el área protegida declarada por UNESCO como patrimonio natural? Pregunta. Bueno, esto se avanza también en los colegios, sin embargo, aquí les planteo una pregunta. ¿Cuál es el área protegida declarada por la UNESCO como patrimonio natural? Si alguien puede responder. En todo caso, si todavía, digamos, no hay alguna respuesta, quiero decirles que tal vez algunas personas que puedan participar y que den algunas respuestas concretas pueden justamente acceder a un libro de turismo que voy a obsequiar en esta oportunidad. La próxima, por favor. El área protegida, considerada como patrimonio natural de la humanidad, es el Parque Nacional Noel Mercado, ¿ya? Que cuenta con una historia evolutiva que se remonta a más de 1.000 millones de años hasta el periodo precámbrico. O sea, tenemos una historia natural que está protegida en nuestro país,
puede contárnosla, ¿no es cierto?, a partir de muchos estudios geológicos, biológicos que prevalecen en esta área protegida. Viven 4.000 especies de flora, así como más de 600 especies de aves. Hoy, esta área protegida está en peligro, porque las últimas informaciones han dado cuenta hace 15 días atrás de 4.000 hectáreas quemadas en el Parque Nacional Noel Mercado. ¿Cuánto son estas 4.000 hectáreas? Si ustedes alguna vez han ido al estadio, tenemos el campo de fútbol y hay una pista de atletismo, 100 por 100 metros. 100 por 100 metros es una hectárea. Por lo tanto, hemos perdido 4.000 campos de fútbol, 4.000 hectáreas que se han quemado al interior del Parque Nacional Noel Mercado. Es que tenemos que darnos cuenta de que si tenemos ese patrimonio ahora, en este momento, está en peligro. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya iremos planteando algunas propuestas. La próxima, por favor. En Bolivia, ¿a qué se considera patrimonio natural en Bolivia? Y aquí es muy importante revisar la constitución política del Estado, que nos menciona que patrimonio natural en Bolivia son las especies nativas de origen animal y vegetal, ¿no? Especies. Ahí vemos un ejemplo, la rana gigante del Titicaca, ¿no? Que el año 2009 estaba buscando una rana en el lago Titicaca. Romeo estaba buscando a Julieta porque estaba solo. Entonces ha habido toda una campaña. ¿Por qué? Porque la rana gigante del área del lago Titicaca es parte de ese patrimonio, es una especie endémica y ya estaba en vías de desaparición. Sin embargo, todas las fuerzas de la sociedad y sobre todo grupos ambientalistas muy preocupados en la reproducción de este tipo de especies han hecho una campaña para buscarle pareja y así asegurar justamente que esta especie no desaparezca. Muy importante considerar esto, son las especies nativas y no solamente estamos hablando de los anfibios, tenemos que hablar de los mamíferos, tenemos que hablar de las aves, ¿no? Y las especies correspondientes para justamente establecer su protección, ¿no? Y ahí mismo, en el mismo artículo 381, dice: el Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. Pero no solamente deberíamos esperar del Estado justamente esto que le determina la ley, sino la sociedad civil. Nosotros, ustedes como estudiantes, pueden promover eventos, pueden promover campañas para la protección de ese patrimonio natural que tenemos. El artículo 385 dice que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural. Entonces, es muy importante también esto, y a veces solo nos imaginamos que las áreas protegidas son las áreas protegidas que tenemos a nivel nacional, como el Parque Noel Mercado, como Cotapata, el Parque Nacional Cotapata, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, las más conocidas, ¿no? Sajama, por ejemplo, el Parque Nacional Sajama. Tenemos como patrimonio 135 áreas protegidas, tanto de niveles nacionales, departamentales y municipales, que ocupan aproximadamente un 18 a un 20% de todo el territorio nacional. Eso es muy importante considerar. Por lo tanto, aquí el patrimonio natural que tenemos en el país cumple funciones ambientales, culturales, sociales, económicas para el desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir?
un desarrollo que promueva un desarrollo social, cultural, un desarrollo económico y un desarrollo muy relacionado al medio ambiente. Entonces, tenemos en ese sentido ya una norma general que lo que hace es crear estas directrices de cómo podemos identificar y también cuidar, conservar ese patrimonio que tenemos. La próxima, por favor. A nivel global, de acuerdo a la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el 14.7% de todas las tierras del planeta y el 10% de las aguas territoriales están bajo algún tipo de protección. Estamos hablando de 202.467 áreas protegidas que hay en todo el mundo, que cubren cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 20 veces aproximadamente el tamaño de Bolivia. Eso es lo que cubre, ¿no es cierto?, las áreas protegidas a nivel global, ¿no? Sin embargo, 8 de cada 10 áreas importantes para la biodiversidad carecen de una buena protección y una protección completa y rigurosa. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las áreas protegidas, y estamos viendo aquí inclusive en nuestra ciudad de La Paz que tenemos algunas áreas protegidas municipales. Algunas de ellas no tienen cuidadores, no están gestionadas, es decir, no tienen un director, no tienen un comité de gestión que se haga cargo de esas áreas protegidas. Entonces, es muy importante que esto se haga realidad para proteger ese patrimonio natural que es un mandato de nuestra constitución política del Estado, ¿no? La próxima, por favor. Por lo tanto, a nivel de Sudamérica, y esto es muy importante señalar, se sitúan en América Latina y el Caribe un total de 5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 2,47 millones de kilómetros cuadrados corresponden al Brasil. Es decir, el Brasil tiene una gran cantidad de áreas protegidas, posee la red más extensa del mundo de áreas protegidas, pero una fracción de esas áreas protegidas tiene mucha deforestación. Cuando vemos los mapas globales de los focos de calor, esto que actualmente estamos pasando y que en todos los años se repite, justamente las áreas protegidas son propensas a estas actividades humanas y que causan muchos problemas ambientales a las áreas protegidas. La próxima, por favor. En un estudio de la Universidad de Queensland, en Australia, se ha hecho un estudio muy importante, ¿no? De esas 202.467 áreas protegidas que hay en el mundo, que cubren entre 15 y 17% del área terrestre del planeta, las actividades humanas son frecuentes en las áreas protegidas, ¿no? Entonces, esas actividades humanas se han podido estudiar en muestras que se han hecho de las áreas protegidas a nivel global. La próxima, por favor. Entonces, estas muestras han dado como resultado distintos niveles de presión humana que hay en estas áreas protegidas. La próxima, por favor. Vamos a ver que se ha tomado como muestra 1 kilómetro cuadrado en cada una de las áreas protegidas a nivel global y se ha sacado justamente un resultado que tiene que ver con esos niveles de presión humana. ¿Qué es la presión humana? La construcción de carreteras, actividades agrícolas, actividades ganaderas, actividades
del hombre que justamente están haciendo una presión sobre ese patrimonio que tenemos en las áreas protegidas. Y ese patrimonio, que son áreas protegidas, que son especies, justamente se ven debilitados con esa presión. La próxima, por favor. A nivel de Sudamérica, más bien hay a nivel ya de Sudamérica, existe como ustedes verán, una preeminencia del color azul. Hay una presión humana de un 20%, pero fíjense los puntos rojos que tienen una presión del 100%, es decir, que hay muchas actividades humanas que están presionando a ese patrimonio natural. La próxima, por favor. Si ingresamos a nuestro territorio, las áreas protegidas con más presión humana las tenemos desde el sur de nuestro país, con el área protegida Tariquía, Cordillera de Sama. Si vamos más al norte, tenemos al Parque Tunari, por ejemplo, y el Parque Tunari que está muy cerca de la ciudad de Cochabamba. Si vamos un poquito más al oeste, tenemos un punto rojo que es el Parque Nacional Cotapata, o el Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, pero las que están con amarillo tienen una presión del 80%, y aquí estamos hablando del TIPNIS, ¿no?, del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Estamos hablando de Pilón Lajas, y también estamos hablando de un área protegida municipal, que es el área protegida municipal más grande del país, que es de Pampas del Yacuma. Vamos a hablar sobre esta zona más adelante. Pero aquí lo importante señalar es que si bien contamos con un patrimonio, ese patrimonio está siendo amenazado por las actividades humanas. Y tomar muy en cuenta que hay una presión de esas actividades humanas en estas áreas protegidas que son parte de ese patrimonio. La próxima, por favor. Aquí están las 135 áreas protegidas que tenemos en nuestro país. Hay un aproximado de 81 áreas protegidas municipales, 24 áreas protegidas municipales, 77 áreas protegidas municipales, 27 departamentales y 22 nacionales, ¿no? Es decir, tenemos un patrimonio que está probablemente a la vista de ustedes. Cuando ven el bosquecillo de Purapura, cuando ven algunas fotografías del Valle de las Ánimas, cuando ven alguna fotografía de la Muela del Diablo, e incluso algunos pueden ver desde su casa, ¿no es cierto? Esas áreas protegidas a nivel municipal cuentan justamente, sí, son parte de un sistema de áreas protegidas municipal, pero lamentablemente tienen muchas falencias en su gestión, es decir, de personas que tomen decisiones para la conservación de esas áreas protegidas. La próxima, por favor. Hay un enfoque muy importante que en un estudio de los científicos de conservación internacional justamente nos muestra como resultados de una investigación. Hay zonas en el mundo que tienen especies endémicas, que son muy ricos en especies endémicas, pero al mismo tiempo esas especies están amenazadas, ¿no? Y aquí vemos 34 lugares que han sido denominados hotspot. Si traducimos esto literalmente, son sitios calientes, así se denominarían, pero son sitios que tienen esa alta diversidad, sobre todo de especies endémicas, pero que al mismo tiempo son amenazados. De todo el mundo, tenemos 3 zonas que tienen una mayor biodiversidad, mayor
especies con mayor número de especies endémicas y al mismo tiempo están amenazados. Uno es Filipinas, al este, ¿no es cierto? Aquí está África al medio, al este de África tenemos justamente Filipinas. Y en África tenemos Madagascar. Y al oeste tenemos otra de las zonas consideradas también con alto nivel de endemismo y amenaza al mismo tiempo, que es justamente los Andes tropicales. De estas tres zonas, la que gana en endemismo, pero también en amenazas, son los Andes tropicales. Vamos a la próxima, por favor. Los Andes tropicales justamente es toda esta línea que ustedes ven en el mapa, desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte argentino, el norte de Chile, es una franja donde se concentra una gran biodiversidad. Y justamente el endemismo y el grado de amenaza fueron los criterios fundamentales para determinar un hotspot a nivel global. Las especies endémicas tienen un rango de distribución altamente restringido y son más susceptibles a la extinción. Entonces, esto es también muy importante considerar. Aquí, en esta parte que nos toca en Bolivia, vamos a hablar justamente de dos áreas importantísimas. Una que es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, y otra que es justamente la Reserva Eduardo Aroa y el Salar de Uyuni. Vamos a hablar sobre esas zonas porque son muy importantes en el grado de endemismo que tienen. Vamos a la próxima, por favor. Bien, hablemos del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Esta área protegida que ustedes ven aquí, que está ubicada en el departamento de La Paz, ¿no? Muy cerca a dos centros, ciudades muy importantes, asentamientos urbanos muy importantes, Rurrenabaque y San Buenaventura, ¿ya? Esta área protegida, por los últimos estudios realizados por la WCS, que es una organización ambientalista, Wildlife Conservation Society, es una organización que ha realizado varios estudios y que han dado como resultado lo siguiente: 2.109 especies de ocho grupos taxonómicos, de plantas, mariposas diurnas, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos pequeños, medianos y grandes. Esto es muy importante, porque hay una diversidad, ¿no?, de especies que justamente se han encontrado en esta área protegida. De estas especies, 465 son nuevos registros para el Parque Nacional Madidi, es decir, que no se habían estudiado antes y que esa información va actualizándose a través del tiempo, a través de los años. Incluyen a 25 especies nuevas para Bolivia, 25 especies nuevas para Bolivia y 45 especies candidatas para la ciencia. Es decir, la ciencia desconocía en absoluto 45 especies que están por registrarse. Esta información ha dado lugar justamente a que el área protegida del Madidi sea la más biodiversa del mundo. ¿Quién se anima a ir a esta área protegida? ¿No? ¿Quién se anima? Yo creo que todos. Fíjense en el mapa. En el mapa tenemos dos áreas, ¿no?, en el mapa del área protegida. Uno que se considera parque nacional y otro que se considera área natural de manejo integrado. El área natural de manejo integrado permite actividades de los pueblos indígenas al interior de estas áreas. También hay actividades que también
en muchos casos y en muchas áreas protegidas, y esto les digo por los estudios que se realizan, hay concesiones mineras, hidrocarburíferas que tenemos en las áreas protegidas, que se superponen justamente a estos territorios. Y el Parque Nacional que tiene un manejo muy restringido, es decir, aquí solamente se permite investigación y guardianía en lo que es la Mancha Café, solamente se permiten esas actividades y no así como se permitirían en el área natural de manejo integrado. Eso es muy importante señalar porque muchas de nuestras áreas protegidas tienen esas categorías de manejo, se llaman categorías. La próxima, por favor. Lo más importante y desde el punto de vista del turismo, yo sé que algunos están pensando en qué carrera van a estudiar y justamente yo estoy vinculado con la carrera de turismo. Eh, la idea en turismo es cómo puedo utilizar todos estos recursos naturales y culturales que tengo en el país, ¿m?, para contribuir al desarrollo de mi país, ¿no es cierto? Bueno, muchos de ustedes escogerán algunas disciplinas muy concretas, muy específicas, serán ingenierías, ingeniería civil, ingeniería ambiental, algunos elegirán biología, etcétera. Todos estos estudios del turismo son muy importantes, porque el turismo es una actividad estratégica, económica en el país, que permite justamente disfrutar de ese patrimonio natural que tenemos, ¿no? Lo importante en esta zona es que este destino turístico ya cuenta con una certificación de destino de turismo sostenible. Una institución que es Biosfer justamente ha planteado todo un proceso para esta certificación. Muchas de las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos para denominar a esta zona como destino de turismo sostenible. Hay aspectos vinculados a la economía, al medio ambiente, al tema social y cultural que deben ser cumplidos por estas empresas, pero no solamente por empresas, sino por los municipios, las áreas protegidas que son parte de este destino turístico denominado Rurrenabaque, Maridi, Pampas. Ustedes saben que tenemos dos destinos de turismo sostenible en el país. Que está conformado más bien por 5 municipios, está conformado por 2 áreas protegidas de nivel nacional, más o menos unas 5 y 6 entre áreas protegidas de nivel municipal y departamental. Por lo tanto, es un conjunto de áreas y también de organizaciones e instituciones. No nos olvidemos que aquí también tenemos territorios indígenas, como la TCO Tacana, como el territorio indígena Uchupiamonas, por ejemplo. También tenemos los mocetenes en esta área, en esta zona que es el destino turístico Rurrenabaque, Madrid y Pampas. ¿Quiénes quieren ir? Yo creo que la respuesta es unánime, porque aquí estamos hablando de una gran diversidad. Los territorios indígenas originarios aportan con distintas lenguas en esa diversidad. La UNESCO nos dice que hay una relación muy estrecha entre lo que es la diversidad biológica con la diversidad cultural que puede haber en un territorio. Y aquí estamos hablando de una síntesis importantísima en el país y como destino, como un destino que se va a posicionar en el futuro como uno de los más importantes, no solamente de Bolivia, sino del mundo, por los hallazgos que se han realizado, sobre todo en la cantidad de especies justamente que les acabo de explicar. Al mismo tiempo, esta zona está amenazada.
Hay actividades mineras, actividades ganaderas, actividades agroindustriales que pueden reducir justamente y además influir mucho en la conservación de estas áreas protegidas. La próxima, por favor. Entonces, si hablamos del Salar de Uyuni, que me ha tocado hacer también algunos estudios en esta parte del país, en el Salar de Uyuni tenemos estas islas, ¿no? Es un desierto de sal magnífico. Es uno de los destinos más visitados del país. Aproximadamente visitan más de 100,000 personas. Vamos a ver los datos específicos. 100,000 personas al año que visitan esta zona. Esta zona que integra el Salar de Uyuni y que también integra la Reserva Eduardo Avaroa. Aquí vemos un proyecto de un operador internacional que ha hecho una especie de iglús, ¿no? Como un servicio de hospedaje y de alimentación para los grupos de turistas que se dan cita en este mar de sal, que en algún momento fue la imagen emblemática del turismo de Bolivia. Estas islas, a las que me refería en un principio, son un conjunto de más o menos unas 20 islas. En una de esas islas, la próxima, por favor, una de esas islas que es la isla Pescado, con un estudio también biológico de una profesional bióloga, se han encontrado 36 especies de flora y 36 especies de fauna. Es muy importante la diversidad que tenemos acá. Entre las especies de fauna se han encontrado los rastros del gato andino, ¿no? Que, por supuesto, tienen una relación con, y esto se llama la cadena trófica. ¿A quién se come el gato andino? Se come a las vizcachas. ¿Las vizcachas qué comen? Comen vegetación, es decir, hay un equilibrio en estas islas importantes desde el punto de vista de las especies que existen en estas islas. Lamentablemente, estas islas no están siendo cuidadas porque hubo hace años atrás una propuesta de realizar un área protegida departamental entre el Ica y el Salar de Uyuni, pero lamentablemente no prosperó. Ojalá que las autoridades tomen conciencia de esa diversidad biológica que existen justamente en estas zonas. Ustedes sabían que el clima en el Salar de Uyuni baja de 15 a 20 grados bajo cero de temperatura. Aún en esas condiciones existen estas especies que viven en las islas del Salar. La próxima, por favor. Vamos a entrar a este concepto de corredor de conservación. Ustedes han debido escuchar en algún momento corredor biológico o corredor ecológico. ¿Cuál es el concepto de este tipo de corredores de conservación? Son espacios geográficos que tienen un alcance regional. Por ejemplo, cuando veíamos el mapa del Madidi, eso forma parte de un corredor de áreas protegidas que también tiene el Perú. Lo vamos a ver en un momentito más. Sin embargo, aquí es muy importante el concepto porque las áreas protegidas están como muy separadas, ¿no es cierto? Y en este concepto se usa el radio de influencia de esas áreas protegidas. Las especies, los mamíferos, estamos hablando de las aves, por supuesto que no van a reconocer un límite a un área protegida, no van a decir, no, hasta aquí nomás vuelo, hasta aquí nomás llego, no, imposible, sino que la naturaleza a través de los años ha formado siempre estos vínculos o corredores biológicos donde las aves van y vuelven, donde los mamíferos reconocen sus propios territorios y tienen una cobertura mucho más importante de lo que pueden ser los límites de un área protegida. La próxima, por favor. Entonces, en ese
en este tipo de corredores, es muy importante mencionar que siempre este flujo de especies se va a dar, a no ser que una carretera corte esto, a no ser que una represa inunde ciertos espacios importantes, estos flujos siempre se van a dar. La próxima, por favor. Eh, Vamos a ver justamente estos estudios realizados por Conservación Internacional en Centroamérica. Estos estudios dan cuenta de las rutas que tienen en color, mamíferos en color rosado, los mamíferos tienen estos recorridos, ¿no? Las aves en celeste, ¿no? En celeste, la línea celeste son los recorridos de aves, y los anfibios en amarillo, ¿no? Que tienen recorridos más cortos. La próxima, por favor. Así como se realizan a nivel de Centroamérica, se realizan estudios de conservación internacional que nos dan cuenta justamente lo que ocurre en Sudamérica. Hay flujos de mamíferos, de aves, de anfibios. En el caso de aves, fíjense aquí, hay un recorrido justamente que ya vamos a ver en detalle en otros mapas, de los flamencos que vienen de la zona austral, ¿no? En Chile, que también pasan por territorio argentino y llegan hasta nuestro país, incluso después de llegar a nuestro país, pasan hasta el hermano país del Perú, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, estos corredores de conservación son estrategias en las cuales se unen estas áreas protegidas y se unen esas áreas de influencia de estas áreas protegidas. Es decir, no solamente es el área marcada como tal, con límites geográficos sí definidos, pero como les decía, son importantes los proyectos que vayan a unir, proyectos de conservación de especies, que vayan a unir estas áreas protegidas, como en este caso de Vilcabamba-Moró. Como este ejemplo, en Centro, Sudamérica hay varios, ¿no? Por ejemplo, hay corredores de conservación en lo que es, por ejemplo, las ballenas en el lado de Venezuela y Colombia, ¿no? También Ecuador, son proyectos trinacionales que justamente se encargan de crear estos corredores de conservación. La próxima, por favor. Y aquí está también lo lamentable. Es una belleza que se creen estos corredores de conservación y sean parte de estos proyectos binacionales. Pero lamentablemente a esto tenemos que sobreponer, tanto en Perú como en Bolivia, las concesiones, por ejemplo, hidrocarburíferas y mineras, ¿no? En rojo las hidrocarburíferas y en amarillo las mineras. Es decir, hay actividades humanas que tienen presión justamente, incluso hablando de estos corredores de conservación. La próxima, por favor. Entonces, estas presiones que son estas actividades humanas, justamente tienen mucho que ver en el desarrollo al interior de las áreas protegidas. La próxima, por favor. Muy importante tomar en cuenta estos corredores de aves migratorias. Muchas veces pensamos, bueno, las aves, sí, viven en determinados sectores que son las aves endémicas, pero también hay aves que vienen desde, en el caso de América, vienen desde Canadá, pasan por Centroamérica, pasan por nuestro país y siguen hacia el sur, hacia el lado chileno y argentino. Ustedes se preguntarán, ¿acaso hay aves que hacen tan largos recorridos? Por supuesto que hay aves que hacen esos recorridos. Vamos a la próxima, por favor. Así también en otros continentes. Las aves migratorias. Esas son las aves migratorias que justamente tienen esos recorridos, como les decía y me adelantaba en el anterior mapa, desde Canadá hasta América del Sur, pasando por nuestro país. Pero ustedes se preguntarán, por nuestro país, pero ¿dónde podemos ir a ver esas aves migratorias?
Ya les voy a indicar los lugares. La próxima, por favor. Para el turismo, esta información, por supuesto que es importante. Si en algún momento ustedes van a estudiar turismo, tienen muchas opciones y una de esas opciones es el birdwatching, es decir, personas, gente que les encanta, aman ver aves, ¿no? Y aquellas personas, turistas, visitantes, que aman las aves, pueden darse cita por ejemplo, cuando existe esta migración, pueden darse cita en Concepción, ¿no? En el municipio de Concepción. Pasan por el municipio de Concepción, pero también pasan por algunos lugares y poblaciones que no se han identificado hasta ahora. Es bien importante identificar estas poblaciones, lugares específicos por donde pasan estas aves migratorias. Estamos hablando de que cada año entre 30.000 y 150.000 aves, rapaces y de otras especies, de 25 especies diferentes, que atraviesan y permanecen en Bolivia, convirtiendo al municipio de Concepción en Santa Cruz como el observatorio más grande del continente, ¿no? Normalmente estas fechas entre el 24 y 26 de octubre son fechas donde justamente se pueden ver estas aves migratorias. Y aquí les presento a la aguililla Isuaison que viene justamente desde Canadá y pasa por nuestro país. Es una fotografía, fíjense lo hermosa que es esta ave, su color, su textura, realmente es hermosísima. La próxima, por favor. Hay otros corredores, ¿no? Otros corredores también de aves que en el caso de los flamencos, son 3 tipos de flamencos que hacen este recorrido, ¿no? Desde el sur de Argentina y Chile, suben hasta lo que es nuestro país y continúan justamente hasta el lado peruano, incluso pasando donde está ubicado Lima, pasando Lima. Ese es el recorrido que hacen estos flamencos. Lo interesante en nuestro país es que estos flamencos tienen lugares de anidación para justamente tener sus crías. Y estos lugares de anidación están en algunos lugares específicos que les paso a mostrar en la próxima diapositiva. Se ha hecho un estudio de esa distribución y nidificación de flamencos en Bolivia. Se han identificado 121 sitios con presencia de flamencos, ¿no? Fíjense en el mapa de la derecha, la Reserva Eduardo Avaroa está en el sur del departamento de Potosí y ahí justamente hay una laguna muy conocida en todo ese recorrido que es la Laguna Colorada. Anidan en la Laguna Colorada, luego suben hacia el norte, se van y tienen un lugar además muy bien elegido por estos flamencos, que es el lago Popó y el Uruuru. El lago Popó y el Uruuru en esta época del año tiene agua. Ustedes saben que hay épocas que no tiene agua, ¿no es cierto? Porque los reportes y la prensa han mostrado este lago Uruuru prácticamente sin agua. ¿Por qué? Por las actividades agrícolas y mineras que se dan en esta zona, ¿no? Pero pasan por aquí los flamencos, continúan por el sur del lago Titicaca y luego continúan su recorrido hacia el Perú. Muy importante este recorrido, así como este evento de las aves rapaces que se organiza justamente en Concepción, se podría organizar justamente estos eventos de este tipo de aves migratorias en esta parte del país. La próxima, por favor. Algo que aquellos que aman la naturaleza y aquellos que aman las aves pueden hacer ahora mismo, el día de hoy. Yo los invito a registrarse justamente en eBird. eBird ha realizado un evento justamente el 17 de octubre de este año, ¿no? Hace 2 semanas y media atrás, más o menos.
Este evento tiene el objetivo de registrar las especies de aves en todo el mundo. Y lo interesante de este evento es que participan países de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo hay grupos de personas en los países que están interesados en esta época del año de fotografiar, pero esa fotografía, en vez de guardársela, la comparten justamente en esta aplicación que tiene eBird, la comparten y describen y muestran la fotografía, a veces el video también se puede mostrar. Por supuesto, la autoría no se pierde, la autoría de la fotografía, y ustedes contribuyen con esto a investigadores que justamente hacen toda esta investigación científica de la migración de aves, nuevas especies de aves, etcétera, y que es una contribución para el mundo. Entonces, si ustedes se animan a inscribirse, pueden ustedes participar en este tipo de registros y en este tipo de eventos que se dan a nivel global. Esto con aves. Nuestro país en el último evento ha ocupado el 5º lugar de avistamiento de especies, de registro de especies. Fíjense, luego de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, está Bolivia en 5º lugar. Incluso les hemos ganado a Costa Rica, a México, a Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, realmente tenemos grandes posibilidades de ver aves, de ir a lugares donde justamente se concentra esta diversidad de especies que tenemos en nuestro país. También les recomiendo, si es que están interesados en este tipo de temas, les recomiendo que visiten Naturalista. Naturalista es también una aplicación mexicana que registra no solamente aves, sino todas las especies, ¿no? Todas las especies que uno puede observar, ver en la naturaleza, sin perder, como les decía, esa autoría de la fotografía, y pueden subir a Naturalista y contribuir también a que muchos estudiosos científicos puedan hacer justamente estudios científicos al respecto. La próxima, por favor. Entonces, esto es Concepción. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hace aquí esta iglesia? Porque estamos hablando de patrimonio natural. Es que el patrimonio natural y el patrimonio cultural tienen una directísima relación, ¿no? Una relación indisoluble. Estamos hablando de Concepción, patrimonio cultural de la humanidad en las misiones jesuíticas, y este municipio, muy inquieto por las actividades que se realizan, aquí se realiza el Festival de Música Barroca Renacentista, ¿no es cierto? Pero también realizan otro tipo de actividades como la siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver el Festival de la Orquídea. También en estas fechas, octubre 12, 13, 14, que se realiza en Concepción. La orquídea, muchos usos, incluso farmacéuticos tiene la orquídea, y que hay un festival de la orquídea donde todo el mundo va a exponer y a comprar distintas especies de orquídeas. La próxima, por favor. Y además participan en todo este festival toda la población, los niños, los jóvenes se visten de orquídeas, hacen teatro, y por supuesto la música barroca renacentista, que es parte de todo este espectáculo y de todo este evento. La próxima, por favor. Y aquí también, como parte del patrimonio natural que tenemos en nuestro país, son las reservas de la biosfera, ¿no? Que son ecosistemas terrestres, costeros, marinos, o una combinación de los mismos, que son reconocidos como tales en el plano internacional en el marco de programas, de un programa del MAB de la UNESCO, ¿no? La próxima, por favor. Hay 120 países que forman parte de toda esta red, y por supuesto nuestro país es parte de esta red de reservas de la biosfera, y tenemos
las siguientes reservas de la biosfera. Tenemos la Estación Biológica del Beni, la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y el Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños. Eso también es parte de nuestro patrimonio natural. La próxima, por favor. Al interior de las reservas de la biosfera hay un ordenamiento del territorio que permite conservar sus zonas núcleo, aquellos lugares donde solamente se puede realizar investigación y guardianía, pero también hay otras zonas donde se puede visitar, se pueden realizar actividades turísticas y también actividades que las poblaciones pueden realizar, actividades diversas como la ganadería, la agricultura también. La próxima, por favor. Y también Bolivia es signatario de la Convención Ramsar sobre los humedales. Aquí estamos hablando de sitios que justamente son espejos de agua, a veces son represas, también son lugares como el Pantanal, por ejemplo, pantanales, que son parte de esta convención. La próxima, por favor. Aquí las fotografías de la Laguna Colorada, el lago Titicaca y también del Pantanal. Aquí nuevamente estamos con dos fotografías. Una que es de la Laguna Cáceres en el Pantanal y aquí nuestro lindo, hermoso, sagrado lago Titicaca, que es parte también de esta convención de humedales, ¿no? Y estos humedales nos sirven justamente para conservar estos ecosistemas importantes que nos dan beneficios sociales, económicos, ecológicos, para regular la cantidad y calidad de agua, para el hábitat de especies acuáticas, peces, anfibios, recursos para satisfacer las necesidades humanas y, por supuesto, la recreación y el turismo. La próxima, por favor. Por lo tanto, estos humedales son muy importantes de identificarlos en nuestro país. En la próxima diapositiva, vamos a ver justamente la ubicación de los humedales en Bolivia. Bolivia es el primer país a nivel mundial con la mayor área declarada como humedales de importancia internacional. Esta convención, que lo que hace es justamente mantener y proteger estos sitios, Bolivia, nuestro país cuenta con 11 sitios que ocupan aproximadamente el 13% del territorio. Algunos se combinan con áreas protegidas, en este caso en el Pantanal, con el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado San Matías. También se combina con algunos parques municipales, en el caso del Beni, como el Parque Municipal Pampas de Viacuma. También al sur de nuestro país, en Potosí, que se combinan justamente con la Reserva Eduardo Avaroa, ¿no? Con el Caía del Gran Chaco en Santa Cruz. Es decir, hay en algunos casos, sobreposición de áreas protegidas con esta Convención Internacional de Humedales. La próxima, por favor. Y el tema de las especies endémicas, esas especies que son únicas. Y en Bolivia tenemos 17 mamíferos, 14 especies de aves, 60 especies de anfibios, 29 especies de reptiles que han sido identificados como especies endémicas. En invertebrados tenemos 382 especies de coleópteros que han sido reportados como endémicos. Plantas, 2.343 especies endémicas para el país. Aquí, fíjense, en este mapa se muestra la ubicación de muchas áreas, muchas especies endémicas que justamente están en los territorios, sobre todo en los valles y yungas que tenemos en nuestro país, ¿no? En el oriente, pero también en el altiplano de nuestro país. La próxima, por favor. Así como ejemplos, como algunos ejemplos de estas especies endémicas, está la palcachupa. Fíjense la palcachupa, qué hermosa ave, ¿no? Parece stronguista. Yo sé que muchos de ustedes son stronguistas. Muy bien.
Fíjense, incluso es hasta el nombre, ¿no? El nombre en quechua, que es palca, que significa tenedor, y chupa, que es cola. Es decir, eh, tiene la cola en forma de B, fíjense su cola, ¿no? Tiene forma de B, es decir, es como un tenedor, es la cola tenedor, ¿no? Por eso se le dice palcachupa. Y esta palcachupa se puede ver justamente en todo lo que es una parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Madidi, ¿no? Madidi, sobre todo Madidi, que se puede observar esta ave. Es la única especie que hay en el mundo con esas características. Qué hermosa que es. La próxima, por favor. El lucachi, el mono lucachi o mono rojizo, que se encuentra justamente en las pampas del Yacuma. Fíjense en la línea roja, este río es el río Yacuma, y aquí se han creado varios emprendimientos de turismo comunitario. Vamos a esta zona, chicos. Vamos porque podemos ver al amanecer, eso a las 9 de la mañana que a mí me ha tocado ver esta especie única en el país, el mono lucachi rojizo. Podemos verlo, es decir, apreciar lo único que hay en el mundo realmente es algo maravilloso. La próxima, por favor. La queñua, esta queñua que también se denomina queñoa, también se denomina como quehuiña. En el Parque Nacional Sajama, ojalá que se animen a ir o si ya lo han visitado, puedan ver esta especie. Esta especie es un árbol que mide máximo unos 3 metros de alto y que crece a más entre 4.500 y 5.200 metros sobre el nivel del mar. Imagínense cuán resistente e importante es este árbol que también se denomina polilepis, ¿no? La polilepis. Es realmente impresionante la resistencia a las temperaturas, la resistencia justamente y su acondicionamiento en el suelo que tiene este tipo de especies. La próxima, por favor. Entonces, como esta, hay otras especies también. Solamente les estoy dando algunos ejemplos. La rana gigante del Titicaca, ya me adelantaba en otra diapositiva lo importante que es esta rana gigante, ¿no? Y aquí en el mapa tenemos el lago Titicaca, donde se puede ver justamente esta rana gigante. Si ustedes van a Copacabana, vayan por favor a la comunidad de Sahuiña, que es parte de la red Aptapi, que es una red de turismo comunitario, la red Aptapi. Vayan a Sahuiña y van a poder ver con sus propios ojos una especie que ya estaba por desaparecer. Vayan a verla, por favor. Esta rana es muy linda, fíjense nomás los ojos que tiene. Preciosa esta rana, que además es un indicador de la buena salud que existe en el agua, sobre todo en varios sectores del lago Titicaca. La próxima, por favor. El cachurito pechicenizo, que es un ave que compartimos con Perú. También es endémico, pero endémico entre lo que es Perú y Bolivia. Fíjense tan lindo. Y además el mismo nombre, que es cachudo, ¿no? Cachudito, y además pechicenizo. Tan lindo. La próxima, por favor. Y el jaguar. El jaguar es endémico y de Centroamérica y Sudamérica. Solamente existe en esta parte del mundo. El jaguar en Bolivia, como ustedes ven, está en el norte del departamento de La Paz, también está en parte del Parque Madidi, también está en el Pantanal. Se pueden avistar a estos con unos buenos guías en las áreas protegidas. Se puede de alguna forma poder avistar
al jaguar. Ustedes saben que el jaguar es un regulador de los ecosistemas. El jaguar se come a los herbívoros. Imagínense que si proliferan los herbívoros, nos quedaríamos sin plantas y sin bosques. Por eso el jaguar es el que regula justamente y es un depredador, claro, y regula el ecosistema comiéndose justamente a los herbívoros. Importante la función que tiene el jaguar. La próxima, por favor. Y aquí ya terminando, aquí hay la demanda turística en las áreas protegidas, dos datos importantes. La Reserva Eduardo Avaroa, de que había hablado con el Salar de Uyuni, está recibiendo 132.704 visitantes. El Parque Nacional Toro Toro, que también es un destino de turismo sostenible, 24.994. Y el Parque Nacional Madidi, 6.916. Con esta información, yo creo que ustedes van a incrementar esas visitas que se tiene en el Parque Nacional Madidi. Vamos a la próxima, por favor. Los ingresos económicos en las áreas protegidas, si tomamos en cuenta solo algunos ejemplos de áreas protegidas, que ya había mencionado las más importantes, aquí se integra el Parque Nacional Sajama, la Reserva de la Biosfera de Pilón Lajas y el Parque Nacional Toro Toro, que ya había mencionado. Se han reportado ingresos de 18.342.540 bolivianos. Tal vez no sea mucho, pero lo suficiente como para justamente llevar a cabo algunos proyectos pequeños que son muy necesarios en las áreas protegidas. Hay un gasto de turistas extranjeros que más o menos un promedio de entre 45 a 50 dólares al día en las áreas protegidas, que es un dato también muy importante de tomar en cuenta. La próxima, por favor. Hay emprendimientos de turismo comunitario. Chalalán es uno de los ejemplos. San Miguel del Bala. También otros emprendimientos de turismo comunitario en el Parque Nacional Sajama, como Tomarapi. También en el Noelquen Mercado tenemos emprendimientos de turismo comunitario. En varias áreas protegidas que son emprendimientos que están dispuestos a recibir visitantes nacionales y también extranjeros. La próxima, por favor. Bueno, vamos a las conclusiones. Bolivia es uno de los 15 países del mundo con mayor riqueza biológica. Ocupa el 11º lugar por su riqueza florística, el tercero por la abundancia de sus mariposas y el sexto por su diversidad de aves. El turismo es una actividad que contribuye a los objetivos de conservación del patrimonio natural del país. Impulsar el turismo sostenible en este patrimonio natural tendrá importantes beneficios económicos, socioculturales y ambientales. La ley 292 nos dice, la ley de turismo, la importancia estratégica del turismo radica en revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena, originario, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Con esto termino con una pregunta. La próxima, por favor. Una pregunta que es un desafío para ustedes. ¿Cómo podemos impulsar el turismo con el patrimonio natural? Les agradezco muchísimo y la última diapositiva, justamente ahí está, bueno, mi nombre es Jorge Antonio Gutiérrez Adauto y mi teléfono es el 725-24000. Si están interesados en más información, y también al principio había mencionado un libro sobre turismo por supuesto, a los participantes de esta charla. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta que realizar, con todo gusto la voy a poder absorber. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Fabiola. Fabiola, ¿cómo le va? Qué gusto. Bien, gracias. Dígame. Tenía dos preguntas. ¿Cómo no?
Ya. La primera es, dijo usted que uno de los lugares más visitados era el Salar de Uyuni. ¿Cuál es el lugar más Sí, visitado turísticamente de Bolivia? El número uno. el lugar justamente más visitado es el Salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Avaroa, ¿no? Dentro del patrimonio natural que tenemos es la Reserva Eduardo Avaroa, mostraba justamente algunos datos, 130.000 visitantes a la Reserva Eduardo Avaroa. Ahora, eh, hay algunos festivales que se dan, por ejemplo, en lo que es Santa Cruz, el Festival de Música Barroca Renacentista. Sé que ahí llegan hasta 80.000, 85.000 visitantes, por información muy rápida que he podido ver en esa zona. Creo que debemos potenciar la promoción turística a los residentes, es decir, a los bolivianos, a los que vivimos en el país, para justamente puedan visitar esas áreas que muchas veces, sobre todo en patrimonio natural, no conocemos. Muchas gracias por la pregunta, Fabiola. A usted por la respuesta. Ok. Bien, si alguien más desea participar con alguna pregunta, con todo gusto. Si no, bueno, tienen ahí mi teléfono, el teléfono 725-24000, para poder justamente coadyuvar a un mayor conocimiento sobre el patrimonio natural de nuestro país. Bueno, Fabiola ya tiene su libro, así es que Fabiola me escribe, ¿no? Creo que no hay nadie más. No, Lucas intervino al principio, también tiene su libro de turismo asegurado, es un libro de mi autoría sobre temas de la tecnología, la accesibilidad, la sostenibilidad del turismo en nuestro país. Bien, ¿nadie más se anima a hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué les ha parecido? Si se han quedado con alguna información en la mente, ¿qué es lo que más ha resaltado, digamos, de esta charla que les he podido impartir? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Me gustaría preguntarle sobre un tema relacionado con el Salar de Uyuni. Ujú. Recuerdo que hace algunos años pasó el Dakar por allí Sí. y creo que afectó a algunos sectores del Salar de Uyuni, ¿verdad? Me gustaría Ujú. preguntarle si sabe cuáles eran, porque no me acordaba. Bueno, el Dakar ha contribuido en lo siguiente, tal vez para muchos empresarios privados, para agencias, operadores en turismo que se han organizado para brindar servicios de personas tanto del interior como del exterior del país, ha tenido beneficios económicos importantes para estas empresas. Sin embargo, desde el punto de vista ya medioambiental, el, el Dakar, por supuesto, tiene emisiones de carbono, es decir, hay una huella de carbono, que es un concepto que parte de el cálculo de las emisiones que una actividad como estas pueden justamente generar. Eh, Sin embargo, tanto la gobernación, las gobernaciones como los municipios y el gobierno nacional han tratado de compensar justamente esas emisiones que ha generado el Dakar. Pero lo han compensado y eso con la misma información que ellos tienen, han compensado más o menos un 10%. ¿Qué han hecho? Han, por ejemplo, dotado de cocinas solares algunas comunidades, por ejemplo, ¿no? Y esas cocinas solares han minimizado justamente esa huella de carbono, pero en un 10%. Creo que desde el punto de vista ambiental es un aspecto muy importante que trabajar. Muchos estarán de acuerdo con una actividad como esa y muchos no.
¿no? Sobre todo porque pasa por estas zonas que, como les había mostrado en el mapa, son biodiversas, tienen especies endémicas. Los desiertos que hay justamente entre lo que es el Salar de Uyuni y más al sur del Salar de Uyuni, son desiertos que tienen especies, ¿no? Estoy hablando de los zorros, estoy hablando de las vizcachas, del avestruz andino, es decir, opío. Realmente hay especies que pueden realmente perderse por este tipo de actividades. Por lo tanto, ahí las autoridades tienen que ser muy cautas en dirigir, redirigir los recorridos, si es que se da alguna vez, ojalá que no, pero si es que se da alguna vez de hacer un mayor control justamente de este tipo de actividades, que son actividades regionales, es decir, tienen que ver muchos municipios, pero también tienen que ver áreas protegidas municipales, departamentales y por supuesto también áreas protegidas a nivel nacional. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre era Rafaela. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Rafaela. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo. Licenciado, buenas Sí, tardes. sí, buenas. ¿Quién habla? Aló, sí, por favor, Buenas tardes. Buenas tardes. adelante. Primeramente agradecerle por la ¿Quién habla? charla. Estuvo muy interesante, muy bonita. Personalmente, en su momento fue una carrera que tuve bastante en mente, turismo. Entonces me gustó mucho y me interesó bastante. También quería preguntarle cuál es la mejor manera de cuidar un medio, pero que está siempre amenazado por la contaminación del hombre. Mm, bien, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Rodrigo, Rodrigo Segre. Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta y eso demuestra también el interés sobre justamente el patrimonio que tenemos. Em, ¿Cómo podríamos? ¿Cuáles serían las soluciones? En realidad, las soluciones ya están escritas en las normativas. Hemos hablado de la Constitución Política del Estado, pero también la ley 1333 del Medio Ambiente tiene sus normas específicas. Y entre esas normas específicas son estos sistemas de evaluación de impactos ambientales y de control de calidad ambiental. Todo eso remata en documentos que son permisos que las empresas tienen que adquirir por parte de las gobernaciones, por parte del gobierno nacional, para realizar las actividades que deseen realizar, ¿no? Es decir, un proyecto minero, un proyecto de apertura de caminos o un proyecto turístico tiene que pasar justamente y cumplir con esa normativa ambiental de la 1333 para poder consolidarse. De esa manera, si estamos cumpliendo con esas normativas, haremos un mínimo impacto ambiental de las actividades que vaya a generar ese proyecto. Muchas gracias por la pregunta. Y esto es más que todo normativo y también normativo y de control. A veces los municipios o las gobernaciones no tienen el personal suficiente, a veces el interés suficiente para el control de este tipo de actividades, pero se tienen que fortalecer estos controles para que, como tú dices, esos daños y esos impactos que se vayan a generar no se generen justamente y se minimicen más bien. Muchas gracias, estimado Rodrigo, por tu pregunta. Ok, bueno, los tiempos son... Sí, Disculpe, va a disculpar, yo también tengo una ¿cómo pregunta. no? ¿Cuál es su nombre? Adriana Calles. Adriana, adelante. Sí. Como usted dijo, el Salar de Uyuni es muy hermoso y muchas personas dijeron que podríamos ser como país potencia gracias al Salar de Uyuni, pero no lo explotamos. ¿Me podría decir por qué no lo hacemos o cuál es la dificultad que tenemos para hacerlo? Bien.
Bueno, desde el punto del turismo, desde el punto de vista del turismo, en realidad, a veces los destinos turísticos compiten entre sí, ¿no? Como vemos que hay un destino turístico de tipo cultural, como son las misiones jesuíticas, aquí estamos hablando de un destino de un patrimonio natural importante. ¿Por qué no promovemos más justamente estos destinos que tenemos, que ya cuentan con servicios, es decir, transporte, alimentación, hospedaje? Es que mucho depende de las políticas y las prioridades del país, ¿no? Si los gobiernos priorizan, los gobiernos nacionales, departamentales y municipales priorizan al turismo porque tiene beneficios que se redistribuyen en la población, hablemos de transporte, hospedaje, guiaje, etcétera, se distribuyen esos recursos económicos. Por lo tanto, es una actividad estratégica, así tal cual lo dice la ley 292 de turismo. Es una actividad estratégica. Pero es importante que el país como tal le dé esa importancia. Y a partir de lo nacional, los beneficios, tanto económicos, sociales y culturales y ambientales, se van a dar. Estoy hablando de que no solamente hay que hacer una promoción de Bolivia al exterior, sino para que nosotros mismos, como estudiantes, como profesores, como instituciones, podamos visitar gran parte de ese patrimonio natural que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Adriana, por tu pregunta. Y además les agradezco a Muchas todos gracias a usted ustedes. por su respuesta. Les agradezco a todos ustedes. Tengo una clase en unos segundos más, en unos 2 minutos más. Y bueno, cualquier cosa, ahí estoy. Les he dejado mi celular y con todo gusto voy a responder extra este conversatorio a todas las preguntas que me que puedan realizar. Muchas gracias. Me despido con esto. Gracias a los organizadores. Un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor, ahora en esta época que estamos pasando el COVID. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias a Muchísimas usted. gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, Rodrigo.